Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Gracias por su sintonía en este segmento de estudio bíblico y gracias por reflexionar juntamente con nosotros acerca de estos temas. Como hemos hablado acerca de la iglesia anteriormente, hoy nuevamente vamos a abordar un seguimiento a lo que hemos dicho anteriormente y vamos a hablar acerca de cómo encontramos este modelo de que hemos hablado de la iglesia en el Nuevo Testamento. Naturalmente, encontramos pues en parte los evangelios que nos hablan acerca de la iglesia, pero más que todo el evangelio de San Mateo y las cartas del apóstol Pablo, de los apóstoles Pablo y Pedro, que nos hablan acerca de la iglesia en muchos de sus apartados acerca de este tema. Pero el libro de los Hechos es el que nos desarrolla estas características de la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque hoy queremos hablar acerca de la iglesia, pero viendo el modelo del Nuevo Testamento. Claro, no podemos hablar de todos los detalles otra vez, pero sí vamos a dar algunos pasos alargados, algunas zancadas acerca de este modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se presenta este modelo en el Nuevo Testamento? Bueno, una vez que se constituye la iglesia en aquel aposento alto, en el cual aproximadamente unos 120 hombres, había más gente, pero se contaban en ese momento como los israelitas, solo los varones, unos 120 más o menos, iniciaron esta primera iglesia en el aposento alto. Y aquí inicia la iglesia con el bautismo, con la llenura, la presencia abundante del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los participantes. Encontramos esto en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero más adelante encontramos otro pasaje que puede en alguna manera tratar de resumir algunos de los elementos más significativos de lo que en qué consistía la iglesia del Nuevo Testamento, y este pasaje está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 44-47, dice así este pasaje: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían las propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto más o menos no recoge todos los elementos de las características de la iglesia, pero recoge lo más significativo de lo que nos enseña la Biblia acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos. ¿Qué nos enseña? Número uno, nos enseña una profunda vida espiritual, como lo comentamos en otra de nuestras presentaciones, la profunda adoración al Señor. Una profunda vida espiritual, oración fervorosa, oración que no era una oración simplemente litúrgica, te damos gracias, Señor, como lo hacemos muchas veces en nuestras actividades de la iglesia, como lo hacemos nosotros cuando oramos en nuestra oración personal. Era una oración con mucha más profundidad y con mucho más búsqueda de la presencia de la gloria de Dios. Y de allí surgía la predicación poderosa. En nuestra presentación anterior hablamos de que esa predicación, ese querigma, ese queruso del anuncio, ese heraldeo de la palabra de Dios, entonces venía con poder, ¿verdad? Esta era una de las características más importantes. Luego viene otra serie de características que podemos enumerar rápidamente, que salen de otros pasajes del Nuevo Testamento, comenzando con este que leímos en el capítulo 2. Después de la ferviente oración, naturalmente tenemos el testimonio personal y colectivo. Era un testimonio de convicción, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia de la actualidad hemos obviado, hemos pasado por alto la importancia que tiene
la iglesia en salir a la calle, en salir al vecino y hacer la evangelización relacional, hacer la evangelización intencionada. Voy a buscar a mis vecinos, a mis parientes, a mi compañero o compañera de trabajo, a mi compañero de negocio, para hablar directamente de esta experiencia que yo tengo. Entonces, como falta mucho en la actualidad esta adoración profunda, entonces muchas veces no tenemos este testimonio de conversión que tenemos, testimonio de convicción que tenemos de haber llegado al conocimiento de Dios. Y por tanto, como lo leímos en este pasaje anteriormente, había un crecimiento constante de la iglesia. Creo que la iglesia en la actualidad, particularmente en el sector de Occidente, nuestra iglesia occidental, pues aquí donde tenemos mucho favor para predicar el Evangelio de Jesucristo, creo que hemos llegado a un estancamiento, a un plató, acerca del crecimiento que Dios nos está demandando. Hoy Dios nos está demandando a ir más allá del vecino, más allá de la aldea próxima. Tenemos que ir a los países que no han escuchado el mensaje del Evangelio o que han cerrado las puertas. Y entonces, para llevar este crecimiento constante de las conversiones al conocimiento del Evangelio a unas dimensiones mucho más amplias. Naturalmente, a través de los medios masivos hay, y gracias a Dios que lo hay, ¿verdad?, empresas cristianas, evangélicas, que están haciendo grandes esfuerzos y que tienen desde hace muchas décadas satélites allá arriba que nos están permitiendo llevar este mensaje a lugares en donde el Evangelio no ha sido escuchado. Pero hay otras características, la característica del gozo, del gozo de la coinonía y del gozo en el servicio. Muchas veces pensamos, nosotros los líderes en las iglesias, incitamos, insinuamos, invitamos, predicamos, tratamos de levantar convicción de que debemos servir, pero lo hacemos así como decía una misionera que nos enseñaba a nosotros, que decía que muchas veces obedecemos al Señor en muchas cosas y particularmente en el servicio, decía ella, como las vacas de los filisteos. ¿Se acuerda de aquella historia del Antiguo Testamento cuando los filisteos robaron el arca del pacto y entonces los israelitas se hallaron que estaban desesperados porque no tenían esa presencia del Señor? Entonces, como el Señor trajo muchas plagas a los filisteos regresaron el arca en una carreta con unas vacas, unciendo unas vacas para jalar aquella carreta. Y dice que la carreta que iba siendo jalada, ¿verdad? O tirada pues por las vacas, dice, no dice bueyes, sino que vacas, dice, aquellas vacas iban por el camino y iban balando, iban mugiendo. Entonces, esta misionera decía que a veces nosotros hacemos la voluntad del Señor, pero como las vacas de los filisteos, haciendo la voluntad del Señor, pero quejándonos. No, cuando servimos, cuando hacemos algo para la gloria de Dios, tenemos que hacerlo con gozo, tenemos que hacerlo con alegría, vivir con gozo entre nosotros, pero hacer las tareas difíciles también con gozo. Por supuesto, había mucha reflexión bíblica. Más adelante en el libro de los Hechos encontramos que esta enseñanza, que es el fundamento de la roca, era hecha en las iglesias y se pone como ilustración la iglesia de Berea, que dice que cuando Pablo llegaba a predicarles el mensaje del Evangelio, ellos buscaban en las Escrituras, que eran muy escasas en aquel tiempo, para ver si estas cosas que Pablo les enseñaba eran correctas. Entonces la enseñanza, el impacto en la comunidad que tenían, porque vendían lo que tenían para darlo a los pobres. Mire qué interesante. Ahí hay un principio, no es una obligación. Eso lo aprendemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, sino que porque Ananías y Zafira podían haber dispuesto de parte de ese dinero a los pobres y otra parte quedarse con ellos. La cuestión no era cuánto daban, sino haber mentido al Espíritu Santo. Y de ahí pues que nace también, como lo leemos en el capítulo 9,
en el capítulo 9 y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el liderazgo de servicio, pero el liderazgo en equipo. Allí dice en el capítulo 13 que leímos en una alocución anterior, que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros, y estos y los otros, y que todos trabajaban en equipo. Unos oraban intensamente, buscaban los milagros del Señor, los portentos del Señor, y otros eran distribuidos para ir a hacer la misión. Amor y cuidado los unos por los otros. Esta iglesia estaba fundada sobre la roca. Algunas veces quisiéramos en la actualidad tener iglesias como esta, de esta figura que estoy presentando yo aquí. Y pensar que tenemos una iglesia con un edificio bonito, fundado sobre un gran fundamento de 20 metros abajo en la tierra y que todo el mundo lo pueda ver desde grandes distancias. Pero eso no es el afán que Dios está buscando. A pesar de que ahí dice que servían en el templo, ese templo no era de los cristianos, era de los judíos. La misión de la iglesia se establecía más que todo en las calles, en los mercados, en las aldeas, en los pueblos, llevando alivio y más que todo la esperanza de la presencia del reino de Dios a las gentes en las calles y en los lugares donde estaba la gente que necesitaba saber y conocer de la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hagamos el ministerio de la iglesia hoy como presencia del reino de Dios. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.